aquí en Trujillo, una nueva experiencia académica con todos ustedes. Y bien, hoy por hoy vamos a tratar el tema de gerencia de operaciones. Antes, unas pautas, por favor, para poder comprendernos de una manera más eficaz. Los que tengamos celulares o Nextel, por favor, hay que colocarlos en modo de silencio o en modo de vibración para poder, para no interrumpir, ¿no?, el normal desarrollo de las clases. Señores, el tema de gerencia de operaciones, definitivamente en 4 o 5 horas es un tema pues mínimo, ¿no? La gerencia de operaciones es un tema tan amplio que el día de hoy vamos a tratar temas más resaltantes, profundizaremos algunos temas en los cuales ustedes tengan algunas dudas o inquietudes. Pero básicamente, señores, el día de hoy le vamos a dar un nuevo enfoque a la gerencia de las operaciones. En Latinoamérica, la gerencia de operaciones, y en especial aquí en nuestro país, se desarrolla con un enfoque más correctivo y más que preventivo. Me explico mejor. Esperamos que suceda un problema para, entre comillas, planificar las soluciones. ¿Correcto? No digo que en todas, pero en muchas empresas se desarrolla de esta manera. ¿Qué es lo que yo voy a pretender al finalizar el día de hoy? Implementar un sistema de gestión, gerenciar las operaciones bajo un enfoque preventivo. Y es lo que hoy por hoy en Europa se le llama el sistema de gestión basado en la continuidad de los negocios. ¿Correcto? Donde para poder gerenciar las operaciones hay que hacer una evaluación de riesgos en toda la cadena de valor en la realización de vuestro producto o en todos los procesos operacionales existentes dentro de vuestras organizaciones. Pero antes de ello quisiera saber, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué idea tienen? Porque ustedes son profesionales de mucha experiencia también. ¿Qué idea, qué conceptos manejamos respecto a la gerencia de operaciones? ¿Quién me puede colaborar con una definición? ¿Qué entendemos por gerenciar las operaciones? Muchas veces en las organizaciones está descrito gerente de operaciones, Juan Pérez, gerente de operaciones, ¿cierto? Carlos Sánchez, gerente de producción. Pero en sí, ¿qué entendemos por gerenciar las operaciones? ¿Quién me puede regalar un concepto? Por favor, o sea, aquí participemos en la medida que todos participemos sin temor a equivocarnos. El tema es aquí que yo, el día de hoy, yo voy a aprender mucho del know-how que cada uno de ustedes esté aprendiendo y viceversa. ¿Correcto? Esa es la idea. Bueno, entiendo que es administrar los recursos humanos, los recursos materiales, también recursos financieros, ver todo el movimiento de la empresa, que todo marche bien. Perfecto. Muy bien. Administrar todos los recursos. Es una definición válida. Otra idea. ¿Cómo podemos definir la gerencia de operaciones? Buenas tardes. Es minimizar costos y aumentar productividad. Todo. Yo quería más o menos dar una idea, que es el área encargada de ver la actividad propia de la empresa, ¿no? De una manera más. Gerencia de operaciones es la administración de todos los recursos
que son necesarios para realizar un producto. Entonces, en otras palabras, todos los procesos que tiene que llevar a cabo una empresa con los recursos que vienen a ser de entrada para obtener los productos que son de salida. Excelente. Todos han manifestado lo correcto. Miren, primero, para hablar de gerenciar las operaciones, se tiene que hablar de administrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que administrar? Muy bien, todos los recursos, pero solamente administrarlos. Prever o prevenir qué. Aquí vamos a diferenciarnos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que prevenir durante esta administración de todos los recursos? Para lo que eso, por ahí escuché. ¿Qué es lo que hay que prevenir? Las pérdidas. Y las pérdidas se pueden dar de distintas formas. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Correcto? Administrando eficazmente, previniendo pérdidas. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Minimización de costos operativos. ¿Sí? ¿Y eso a qué nos va a conllevar? A tener una mayor productividad, y a mayor productividad, mayor rentabilidad. ¿Correcto? Eso es, en resumen, lo que vamos a ver el día de hoy cuando hablemos de la gerencia de operaciones. Entonces, como primer paso, cuando vamos a hablar de administrar las operaciones, yo les pregunto, ¿y cómo es que vamos a administrar las operaciones? Les replanteo la pregunta, ¿cómo es que nosotros vamos a minimizar las pérdidas en los procesos? Porque, ojo, la gerencia de operaciones significa la administración de todos los procesos existentes dentro de una organización. Entonces, si nosotros pretendemos administrar los procesos, ¿qué es lo primero, qué es lo más elemental que debemos saber o conocer? La gestión por procesos, señores. ¿Correcto? Hay que saber qué es una gestión por procesos. Hay que saber estructurar un mapa general de procesos. Hay que saber caracterizar cada uno de los procesos. Hay que identificar dentro de una organización cuáles son los procesos estratégicos, cuáles son los procesos operativos u operacionales y cuáles son los procesos de apoyo. Si nosotros no sabemos organizarnos dentro de una institución basado en el enfoque de los procesos, no vamos a poder gerenciar las operaciones. Podremos tener el cargo de gerente de operaciones o jefe de operaciones, pero más que eso, más que ese nombre, más que ese cargo, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y me voy a explicar mucho mejor. El enfoque basado en los procesos, antes de entrar en esta parte. Aquí tenemos un mapa de procesos. ¿Y cómo nosotros definimos un proceso? Para poder entender lo que les he planteado ahí en las diapositivas. No están en sus diapositivas. No. Eso es para que también prestemos atención y apuntemos lo clave. Porque si en el material colocamos todo, nos salimos a media clase
Le decimos al compañero que nos preste sus apuntes y lo fotocopiamos y por ahí nos ve el tema, al menos conmigo, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué es un mapa de procesos? Por ahí uno de sus compañeros mencionó algo muy interesante. Le dijo ingreso y salidas, mencionó algo. Y por ahí va el tema. ¿Correcto? Un proceso. ¿Qué es un proceso? Lo que vemos aquí en un círculo, esto es un proceso. Y felizmente que tenemos una pizarrita acá para poder graficarles de una manera más rápida y más concreta qué es un proceso. ¿Sí? Miren, tenemos, para hablar el mismo idioma, vamos a borrar esto. Tenemos aquí, esto es un proceso, esto es un ingreso y aquí tenemos una salida. Lo que tenemos aquí es un proceso y en este proceso nosotros vamos a tener controles y en este proceso nosotros vamos a tener recursos. ¿Sí? Recursos. Bien, ustedes dirán, pero ingeniero Cristian, ¿qué tiene que ver esta gráfica con lo que nos está proponiendo hoy ustedes? ¿Cierto o no? Muy sencillo, señores. Ven aquí este rectángulo que dice requisitos de las partes interesadas. ¿Sí lo visualizas, no? ¿Sí? Sí lo visualizan. Requisitos de las partes interesadas. Esto viene a ser un ingreso. El proceso, todo lo que está en el círculo, y es lo que nosotros tenemos acá en este cuadradito, y la salida es lo que tenemos acá como la satisfacción de las partes interesadas, para que me entiendan mejor. Ingreso, insumos o materia prima. Salida, producto terminado. ¿Sí? Ingresa espárrago y sale espárrago en conserva. Ingresa cuero y me sale un zapato. ¿Sí? Ingreso, salida. Entonces, para poder gerenciar las operaciones dentro de una organización, señores, lo primero, lo fundamental que se debe conocer es cuáles son los requisitos de las partes interesadas. ¿Y quiénes son las partes interesadas? Lo que llamamos los stakeholders. ¿Sí? ¿Y quiénes son los stakeholders? Lo colocamos acá. Stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Los trabajadores, muy bien, ustedes lo saben. Los proveedores. Consumidores. ¿Quién más? Muy bien, correcto. Los accionistas, correcto, pero en el concepto tradicional. Ahorita vamos a hablar de un tema más emergente y vamos a diferenciar a los stakeholders con los shareholders. Antes se encontraban dentro de lo que se llama stakeholders. Dentro de los stakeholders están los inversores. ¿Quiénes son los inversores? Los trabajadores de una empresa son los inversores. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tú estás dando tu trabajo por adelantado para que recibas una remuneración después de 15 o después de 30 días. Eres un inversor para la empresa. ¿Sí? ¿Estamos? Inversor. Entonces, ¿quiénes son los stakeholders? Proveedores, trabajadores
clientes, la comunidad, señores. ¿Sí? La comunidad. ¿Correcto? Y ahí, ahora, hoy por hoy, no podemos gerenciar las operaciones si no tenemos claro cuál es nuestro diagnóstico social. ¿Sí? Dentro del área de influencia de mi organización. ¿Ustedes creen que en Minas Conga, si es que se hubiese hecho un buen diagnóstico social, hubiesen existido los problemas que se han suscitado? Un buen diagnóstico social. Yo creo que no. Yo creo que no. Tanto por parte de la empresa privada como por parte del gobierno. ¿Cierto? Entonces, miren, cuando hablamos de requisitos de las partes interesadas, aquí nos estamos refiriendo a cuáles son las expectativas y las necesidades de los stakeholders, o sea, de tus proveedores, de tus clientes, de tus trabajadores, de la comunidad, ¿correcto? Pero también de tus shareholders. ¿Y quiénes son los shareholders? Los inversionistas. Son los que ponen el capital para la empresa. Entonces, para poder gerenciar las operaciones, yo necesito saber cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas de las partes interesadas. No sé si hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta? El Estado, por supuesto, el Estado. El Estado. ¿Correcto? Miren, señores, esto es lo primero que se debe hacer para poder iniciar una gestión en las operaciones de una organización. ¿Por qué es importante esto, señores? ¿Por qué es importante saber cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas de mis clientes? ¿Por qué es tan importante para poder gerenciar adecuadamente las operaciones? ¿Para planificar trabajo? Sí. ¿Cómo yo voy a estructurar un programa de producción dentro de una organización si es que yo no tengo en claro qué es lo que quiere el cliente? ¿Cuáles son esos requisitos o estas especificaciones técnicas del producto que requiere el cliente? Definir el alcance, por supuesto. Dependiendo del producto, por todas esas especificaciones se tiene que hacer en esta primera parte, que son los requisitos de las partes interesadas. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que quiere el proveedor? ¿Qué es lo que quiere el Estado? ¿Qué es lo que quiere la comunidad? ¿Cierto o no? Porque de lo contrario estaríamos iniciando un proyecto prácticamente a ciegas. Sí. Una empresa, por decir, relativamente grande, el área de operaciones, la gerencia de operaciones, digamos, para que tengan conocimiento de su clientela, no creo que también va de la mano con la gerencia comercial. Por supuesto, definitivamente. Es que todas estas necesidades son el producto de un trabajo en equipo. Y no solamente el área comercial, aquí va a tener que participar ¿quién? El área de recursos humanos. Primero tiene que haber un planeamiento estratégico en base a metas y objetivos. Un planeamiento estratégico. Perfecto. Objetivos a corto, medio y largo plazo. Así es. Ese planeamiento estratégico tiene que ir de la mano del diagnóstico estratégico situacional que vamos a realizar. Me explico mejor. Realizando, identificando todos estos requisitos de las partes interesadas, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí?
Estamos haciendo un diagnóstico estratégico empresarial. Y este diagnóstico hay que trabajarlo en simultáneo con el plan estratégico de la empresa. ¿Para qué? Para integrar y tener objetivos afines, metas afines que me van a llevar a alcanzar una visión de trabajo correspondiente a la institución a la cual yo pertenezco. ¿Cuál es uno de los errores que se cometen permanentemente dentro de las organizaciones? Que realizamos planeamientos estratégicos por áreas. Cada área tiene su propio objetivo, pero no lo integramos y no lo asociamos con este diagnóstico inicial. Sí. Una curiosidad, en la primera parte que usted está hablando, ¿se podría decir que es un estudio de mercado o todavía? Todavía. Primero, para poder hacer el estudio del mercado, yo debo conocer acá cuáles son los requisitos de mis partes interesadas. Luego de eso viene todo el plan de operaciones, el estudio de mercado, qué tipo de producto, mi nicho de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es mucho más amplio. El estudio de mercado es una partecita así de lo que es el diagnóstico estratégico empresarial. ¿Correcto? O sea, no podemos gerenciar nuestras operaciones si no sabemos de manera integral cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas de mis stakeholders y de mis shareholders. Vale decir, de todas las partes interesadas. Eso es lo primero, señores. Segundo, vamos dentro de la organización. Y dentro de la organización yo debo, la palabra debo significa que se tiene que hacer, basar el sistema de gestión en el enfoque por procesos. ¿Por qué es importante el enfoque por procesos? Porque el enfoque por procesos me va, primero, a ordenar toda mi estructura organizacional de la empresa. ¿Correcto? Segundo, me va a poder dar trazabilidad en todos los procesos existentes en la organización. ¿Y qué significa trazabilidad? Trazabilidad viene de trazar, de medida. ¿Y qué es la trazabilidad? Vamos a suponer que yo estoy gerenciando una organización que produce calzados de exportación, ¿sí? Y me llega un reclamo del cliente, zapato defectuoso, perteneciente a tal lote. Si no tenemos definido una gestión por proceso, ¿cómo ustedes van a poder hacer la trazabilidad referente a qué proveedor pertenece ese cuero? ¿Qué día se produjo? ¿Qué día se fabricó? ¿Qué día pasó por el troquel? ¿Qué día se cosió? ¿Cómo vamos a poder hacer esa trazabilidad? Y eso es algo que aquí en el Perú nos falta mucho. Muchas veces no tenemos una trazabilidad adecuada. Tenemos una trazabilidad por aproximación. ¿Correcto? Por aproximación. Entonces, señores, el enfoque por procesos me permite determinar cuáles son mis procesos estratégicos, cuáles son mis procesos operativos y cuáles son mis procesos de apoyo dentro de la organización. El proceso estratégico, ¿cómo lo definimos? Es aquel proceso en el cual se toman las decisiones trascendentales para la organización. ¿Sí?
¿Quiénes forman parte? Generalmente está la gerencia general, la gerencia administrativa y de finanzas. Hoy por hoy, si es que no hay acá algún gerente financiero, puedo decir que en las organizaciones el gerente financiero es que tiene mucho poder dentro de una organización. ¿Es el bueno o es el malo, no? Dependiendo de él, ¿correcto? Proceso estratégico. Ojo con lo que les voy a decir. Proceso operativo. ¿Cómo nosotros definimos un proceso operativo? ¿Ustedes han escuchado hablar de la cadena de valor de un producto? ¿Sí? El proceso operativo es aquel que está constituido por aquellos procesos que me van a garantizar la continuidad del negocio. ¿Correcto? La continuidad del negocio. Significa de que todos estos procesos me van a iniciar el proceso y me van a culminar. Ingresa como materia prima y termina como producto terminado. ¿Correcto? Y para ello, señores, para poder determinar cuáles son mis procesos operativos, ¿qué es lo primero que debo saber o conocer? ¿O qué es lo primero que se debe definir dentro de una organización? El core business de la empresa. ¿Sí? ¿Qué entendemos por core business? Lo vamos a escribir aquí. Core business. Es el giro del negocio, es la esencia del negocio. ¿Sí? Por ejemplo, para una empresa agroindustrial, ¿sí? Para una empresa agroindustrial, algunas a las que yo asesoro, core business va desde la siembra, procesado y venta de frutas y hortalizas para mercados internacionales. Core business. ¿Sí? Siembra, proceso, empacado o envasado y venta. Entonces, con este core business, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Y ustedes qué es lo que tienen que hacer dentro de sus organizaciones? Identificar cuáles son esos procesos. Dentro de una agroindustria, ¿qué proceso es el que se encarga de la siembra? De la fruta o de la hortaliza, de la naranja, de la papaya, del mango, o del espárrago, o de la alcachofa. Sí. La de siembra, ¿no? Antes de la siembra, bueno, de repente voy un poco más atrás. Al suelo, ¿y también eso no corresponde también parte de eso? Claro que sí. Por eso es que eso lo englobamos en un solo proceso que se le llama campo. En algunas empresas le llaman campo, en otras empresas le llaman fundo, que involucra todo lo que usted me está manifestando. Pero en algunos en el campo fundo también se aplica a la siembra y a la cosecha. Por eso es que cuando hablamos de sembrar o cultivar, dentro de todo ese proceso ya estamos hablando desde que siembras, cosechas y nuevamente empiezas todo el ciclo. Eso es lo que ahora lo llaman planta, ¿no? Es lo que planta se le llama en los procesos industriales, a la nave, al hangar, a la nave industrial, donde tú procesas toda la materia prima y lo conviertes en producto terminado. ¿Sí? Perfecto, sí.
Eso es en productos tangibles. Productos tangibles. Pero en el caso de los intangibles... Servicios. Exacto. Perfecto. Vamos terminando, sí, por supuesto, señor. Aplica y vamos a ver, usted se va a dar cuenta del valor agregado que le va a dar esto para el control de sus operaciones. ¿Sí? Entonces, empezamos para una agroindustria con el área de campo, que es donde se encarga de la siembra, el cultivo, ¿sí? La cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. El primer proceso vendría a ser campo. Luego, ¿dónde se procesa? En las plantas, en las naves industriales, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese proceso? En algunos se les llama producción, ¿cierto? Producción. Entonces, vamos a tener el primer proceso, campo. El segundo proceso, producción. Pero nos estamos saltando de algo muy importante. ¿Cómo es que se traslada la materia prima desde el campo hasta las plantas industriales? Ah, ya ven. Si es que no hay un área que se encargue de eso, no hay continuidad del negocio, ¿no? Porque se corta inmediatamente la continuidad. Entonces, en las empresas agroindustriales hay un área que se le llama acopio. Y el área de acopio es el que se encarga de trasladar la materia prima desde el campo hasta las plantas industriales, ¿correcto o no? ¿Sí? Entonces vamos a tener el primer proceso, campo. El segundo proceso, acopio. El tercer proceso, producción. ¿Correcto? Dentro del acopio ya está incluido el transporte de la materia prima desde el campo hasta la planta industrial. Una vez que dentro de la planta ya tenemos el producto terminado, ¿hacia dónde va ese producto terminado? Hacia los almacenes de producto terminado, ¿cierto? Y los almacenes generalmente, ¿a qué área o a qué proceso pertenecen? Logística, ¿cierto o no? Pertenecen a logística. Ahora, ese producto terminado desde la planta, ¿hacia dónde se va? ¿Se va hacia el cliente o no? Pero previamente tiene que pasar ¿por dónde? Tiene que irse al terminal de almacenamiento, que generalmente o está en Lima o está en Paita. Miren cómo vamos estructurando las operaciones. Miren qué tan complejo es gerenciar las operaciones. No es solamente que yo me enfoque en la producción y mire cuál es mi productividad y mire cuál es mi eficiencia. Es que si nos damos cuenta, en la mayoría de empresas manejan el indicador productividad y eficiencia. Y por ahí eso es una parte de, pero no es el todo. Entonces miren, para que mi producto terminado salga de mi almacén hacia el terminal de almacenamiento, también hay un traslado o no, hay un transporte o no. De eso generalmente se encarga logística. Entonces vamos a tener campo, vamos a tener acopio, vamos a tener producción, vamos a tener logística. Pero si esta misma empresa vende sus productos, entonces después de logística vamos a tener otro proceso, que es el área de ventas o comercio internacional. Y con ello identificamos todos los procesos operativos, o sea, aquellos que no me pueden fallar y que están ligados estrechamente al core business de la organización. Y esto es lo que yo debo tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder gerenciar las operaciones. No sé si hasta aquí alguna pregunta, por favor, para proceder con la pregunta del señor. ¿Quedó claro cuál es el alcance, cuál es el contexto
cuando hablamos de la gerencia de las operaciones? Por eso es que dentro de una estructura organizacional, el gerente de operaciones está por encima de un gerente de planta, está por encima de un gerente de producción, está por encima de un gerente de logística. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Ahora ya lo saben por qué. Porque el gerente de operaciones es el encargado de administrar y controlar que las operaciones se realicen, con eficacia. Y esa eficacia, ¿qué significa? Minimización de pérdidas. Y la minimización de pérdidas significa minimizar costos. Y minimizar costos, mayor productividad, y a mayor productividad, mayor rentabilidad. Miren, la gerencia de operaciones se resume en la siguiente fórmula: productividad total de la empresa es igual a ¿qué? Es igual a los elementos o productos producidos ¿entre qué? Entre los insumos. Y esto expresado en dinero. ¿Sí? Entonces, si es que yo quiero que mi productividad sea mayor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mayor producción, ¿correcto? A un menor costo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para poder gerenciar las operaciones? Identificar las probables pérdidas que se pueden dar dentro de los procesos y que me signifiquen costos, dinero, que ya lo vamos a ver en la presentación. ¿Cómo es que vamos a costear los insumos humanos, materiales, logísticos, etcétera, 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 etcétera? ¿Correcto? Pero esto hay que tenerlo claro, señores. Y esto significa gerenciar las operaciones, en otro lenguaje. O sea, gerenciar las operaciones significa producir la mayor cantidad, minimizando los costos. Y recuerden, ¿cuáles son los costos? ¿Perdón? Definitivamente. Y no solamente con calidad. Y acá vamos a hablar de la eficacia, no de la eficiencia, sino vamos a hablar de la eficacia. Y esta producción y esta minimización de costos, respetando los criterios de calidad, respetando los criterios de medio ambiente y respetando los criterios de seguridad y salud ocupacional. Y ya les voy diciendo algo. Los costos ocultos que mayor impacto tienen dentro de las organizaciones y que no se miden por desconocimiento son los costos ocultos por seguridad y los costos ocultos por calidad. Nos preocupamos en calcular cuánto cuesta nuestra mano de obra, loquitos, todos los días, reporte. Pero nos hemos preocupado en cuantificar cuáles son mis costos de calidad, mis costos ocultos, cuánto perdemos por reclamos de cliente, cuánto perdemos por mermas, cuánto perdemos por vencimiento de productos, cuánto perdemos por nuestros costos de almacenamiento. Un buen punto, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Miren, continuando. ¿Para qué me sirve
Perdón, antes vamos a responderle la pregunta al señor. Una empresa de servicios, por ejemplo, una empresa que brinda servicios de asesoría, ¿sí? Dependiendo del tipo de asesoría. Vamos a suponer que esta empresa brinda asesoría de medio ambiente, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sus procesos estratégicos? Igual, primero, la gerencia administrativa, y va a haber la gerencia general, sí o sí, como proceso estratégico. Pero donde vamos a cambiar es en los procesos operativos. Entonces aquí hay que ver dónde empieza el negocio para esta empresa consultora. Probablemente podrá iniciarse en el área de ventas. ¿Por qué? Porque primero, en todas estas empresas que brindan servicios, es la empresa quien sale a buscar a sus clientes. Si yo soy una empresa que brinda servicios de medio ambiente, los clientes llegarán solo a mí. No. Yo tengo, salvo que sea una empresa ya consolidada, ¿no? Que ya tenga un nombre, una marca definida en el mercado. Pero esto se hace desde el nacimiento de la organización. Entonces, podría ser que aquí, como primer proceso, tengamos al proceso de ventas, o al departamento de contratos, el área de contratos. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que vamos a tener? El proceso de repente, proyectos. ¿Y qué es lo que va a haber? Proyectos, todos aquellos trabajos de monitoreo en las diversas empresas. Monitoreo de calidad de agua, de aire, ¿sí? Ruido, emisiones, gases, vapores, efluentes industriales, etc. ¿Sí? Y por último, ¿qué área? No, como proceso operativo. Una vez que ya vino, que ya se hizo el proyecto, ¿cuál es lo que más le interesa a una empresa que presta servicio? Yo les digo porque mi empresa está dentro de este rubro. Cobranzas, muchachos. ¿Cierto? El área de cobranzas. Y como procesos de apoyo vas a tener pues recursos humanos, vas a tener de repente contabilidad, vas a tener seguridad patrimonial, ¿sí? De repente por ahí técnicas estadísticas, el área de sistemas, como áreas de apoyo, ¿sí? Por eso es que yo les digo que este enfoque aplica para cualquier empresa de cualquier rubro, pequeña, mediana y gran empresa. ¿Correcto? Continuando con esto, señores. Ingeniero, una pregunta. Con mucho gusto. Es cobranzas, ¿correcto? Sí. ¿En qué lapso el gerente de operaciones mide como costo oculto la toma de decisión? ¿En qué momento mide el gerente de operaciones está a cargo de cobranzas? Ya. ¿No? Mide su gestión, pero como costo oculto es la toma de decisión o el momento adecuado. Habría que ver qué tipo de toma de decisión es. Por ejemplo, una toma de decisión. Interés financiero. Habría que ver. Yo voy a hacer un proyecto para una mina, pero la mina me hace que yo firme un contrato por 2 años y que le firme una carta fianza por $500,000. ¿De dónde saco eso?
tengo que vestirme bonito, colocarme unas buenas rodilleras, ir a la puerta de papá banco y tocarle la puerta, porque así es, señores. Así trabajamos todas las empresas cuando no hay capital propio. Entonces habría que ver cuál es mi tasa de capital versus cuál es la rentabilidad esperada por el proyecto. Si mi tasa o mi rentabilidad es mayor, llámese la tasa de interés de retorno que está asociado a la rentabilidad, si mi TIR es mayor a mi tasa de capital, significa que el proyecto es viable. Eso sí es capital prestado. Entonces yo tendría que ver qué tasas me están ofreciendo los bancos y en qué momento. Porque muchas veces vamos a estar en una coyuntura de que en tu empresa hoy necesitas $200,000, hoy. Tú como gerente de operaciones, hoy necesitas $200,000. Si no los colocas hoy, pierdes el negocio. Pero puede ser que de aquí a 5 días consigas los $200,000 a menor interés. ¿Qué haces? Tremendo dolor de cabeza, ¿no? ¿Cierto o no? Tenemos que cerrar el contrato el día de hoy y no tenemos los $200,000. Y viene una persona, un conocido, y te dice: mira, Juan Pérez, tú eres un amigo, fírmame un cheque en blanco y yo te presto $200,000 al 10% mensual. Y mientras que tú has tocado las puertas en todas las entidades financieras y te dicen: estoy evaluando tu expediente, más o menos de aquí en 7 días tenemos una respuesta. ¿Qué hacen, señores? Ustedes como gerente de operaciones, ¿qué hacemos? ¿Tamaña decisión o no? Esas son las decisiones para las cuales los gerentes de operaciones de las pequeñas y medianas empresas tenemos que estar preparados, porque son casos reales que se van a presentar. Y se los planteo de otra forma: vuestra empresa está creciendo a tal ritmo que si el año pasado facturabas 2 millones de soles, el 2011, el 2012 al mes de abril ya facturaste 3 millones. Y te llegó un contrato de una facturación por 6 millones. ¿Qué haces si tu capacidad de endeudamiento no justifica tamaña inversión? ¿Pierdes el negocio? Le dices al cliente: mira, no puedo, búscate a otro, busca a la... ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Una asociación. Eso, consorcio, muy bien. Pero ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de los consorcios? Toma de decisiones, su pregunta, señor. Por eso es que yo les digo, para poder gerenciar las operaciones hay que saber en qué momento se toma la decisión para que